Salud en directo América de France 24. Mar Romero Sala ya está con nosotros en el estudio. Mar, bienvenida, buena mañana de jueves. Vamos a comenzar nuestra sección de salud en Nigeria con un anuncio importante para las vacunas en el continente que podría mejorar toda la situación. Ojalá así sea. Así es, Raúl, muy buenos días. Es que el gobierno anunció un acuerdo con un instituto que se llama el Instituto Serum de India, que es el mayor productor de vacunas de todo el mundo, para producir vacunas propias en Nigeria. Es un acuerdo para la empresa BioVaccines, que es la mitad propiedad del gobierno y la mitad de una farmacéutica privada. Se supone que iniciará la construcción a finales de este año para que en 2028 esté en pleno funcionamiento y pueda producir las vacunas. No estamos hablando de vacunas de COVID-19, que por ahora no se plantean, sino las vacunas de inmunización básica, de la esquema básica que se requiere en Nigeria. Por ejemplo, pues la vacuna contra la polio, contra el sarampión, contra la fiebre amarilla. Actualmente el país importa todas las vacunas que usa, el 100% de las vacunas, pero es que además eso no es una excepción en el continente africano, ¿no? En toda la región solo se producen un 1% de las vacunas que se usan y se importan el 99%. Claro, muestra una dependencia muy fuerte del exterior, pero además no de cualquier manera, sino también de la ayuda humanitaria, ¿no? UNICEF, por ejemplo, da 1.500 millones de las vacunas que se aplican en África. Entonces también hay una dependencia muy grande en la ayuda humanitaria, de fondos también, por ejemplo, como Gavi o como hemos visto de COVAX en el caso de la pandemia. Que evidentemente estas organizaciones lo hacen con, pues digamos, el amor, el mayor deseo de ayudar del mundo, pero no es suficiente a veces. Mar, desde que empezó la pandemia, ¿ha habido esfuerzos para aumentar la producción africana de vacunas? Sí, pues fue uno de los grandes llamados, ¿no? Cuando surgió la crisis del COVID-19, también pues cuando se vio que todos los países africanos llegaban tarde a la hora de asegurar y tener acuerdos con las farmacéuticas que priorizaban los países del norte global. De hecho, hace poco más de un año los líderes de la Unión Africana prometieron pasar de ese 1% del que estábamos hablando de producción propia al 60%. Entonces, definitivamente este primer paso de Nigeria o estas transferencias de tecnología que hemos hablado algunas veces también de las farmacéuticas, algunos hubs de producción de vacunas en Sudáfrica, son grandes pasos, pero se necesita mucho más, sobre todo cuando revisamos en qué lugares se producen estas vacunas. Vemos que solo hay 5 lugares de 5 países, de hecho, Argelia, Túnez, Egipto, Sudáfrica y Senegal, donde se pueden producir vacunas desde cero, incluyendo el componente activo, mientras que hay otros, estos son solo los principales, como en Nigeria o en Etiopía. BioVaccines es el que luego quiere mejorar su producción, pero en este caso, por ahora, solo tienen la capacidad de hacer vacunas, digamos, recibiendo el componente activo desde el exterior, poniéndolo en los viales y luego distribuyéndolo, ¿no? Haciendo como los últimos pasos de todo el proceso de producción de una vacuna. Por supuesto, África es un continente gigante donde vemos que estos escasos países no son suficientes para suplir toda la necesidad y también pues por eso ahí al final entran las ayudas humanitarias. El mismo problema de las vacunas, Mar, ha ocurrido con la viruela del mono. Claro, es que, Raúl, es un problema estructural que solo se puede solucionar con mucha inversión, con mucha determinación. Y, de hecho, la directora de la OMS para África hace unas semanas, no es actual esta declaración, pero nos ayuda a contextualizar, hablaba precisamente de este problema también respecto a la viruela del mono. Para África el riesgo es alto. Análisis de la OMS revelan un aumento del 63% de brotes zoonóticos en la región africana en los últimos 10 años, comparados con la década anterior. No nos podemos permitir que África se convierta en un centro de enfermedades infecciosas emergentes. Recordemos que lo zoonótico es esas enfermedades que saltan de los animales a los humanos, que eso sucede mucho en África. La viruela del mono es uno de los ejemplos, ¿no? Sabemos que desde hace décadas esta enfermedad está provocando enfermedades, está provocando muertos en varios países del continente africano sin que a nadie nunca se le hubiera ocurrido que la vacuna contra la viruela, que actualmente se está aplicando en los países del norte global, donde se ha pasado el brote, pudiera usarse también en los países africanos. Además, actualmente la vacuna de Bavarian Nordic cuesta aproximadamente unos 100 euros por dosis, algo que es poco asequible para países de bajos y medios ingresos y que provoca, de nuevo, la misma dinámica, ¿no? Los países ricos entran en alarma, entran en pánico, compran la mayor parte de la producción que es capaz de hacer la farmacéutica en un año y luego pues no dejan la capacidad para otros países para que puedan usarlo, ¿no? Se supone que además había un fondo internacional para posibles rebrotes de viruela, que tenían reservas de esta vacuna contra la viruela que puede servir también contra la viruela del mono, pero la verdad es que
no se sabe nada y la información es totalmente opaca. No sabemos si se está aplicando o no. Tan fácil es, Mar, como atacar el problema en el origen, ¿no? Antes de que se vuelva una pandemia como el COVID-19 o cualquier otra enfermedad, ¿no? Pues ir al origen, atacar con unas vacunas para que no se expanda por el mundo. Pero bueno, terminamos hablando de COVID-19, los pronunciamientos de ayer de la OMS. Sí, ¿no? Habló ayer Tedros Adhanom Ghebreyesus y la verdad yo creo que es de las veces que lo he escuchado decir algo más optimista. Después de 2 años y medio tan atentos a sus ruedas de prensa diarias, dijo por fin que estábamos lo más cerca que nunca hemos estado antes al fin de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque la última semana fue la semana en que menos muertes se registraron de COVID-19 desde marzo de 2020. Repasamos muy rápidamente las cifras. 6,5 millones de muertes desde ese momento, 609 millones de contagios y 12.200 millones de dosis de vacunas aplicadas en unas campañas de vacunación que han batido récords, pero que, como hemos visto a lo largo de todo este espacio de salud, todavía dejan mucho que desear, todavía hay muchas desigualdades que solucionar para que estas pandemias y estas crisis sanitarias no vuelvan a suceder en el futuro. Mar, como siempre, muchísimas gracias por toda la información de salud. Hasta mañana en una nueva sección de salud aquí en Directo América de France 24. Ahí nos vemos, Raúl. Ahí nos vemos.